lo que no quieres oír. Pero te mueres por saber. Chile Misterioso, el programa que cautivará tus sentidos y no podrás dejar de escuchar. Todos los viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile con César Parra y Carolina Martínez. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Son las 9:06 de la mañana, continúa la primera edición de Radio Análisis y bueno, vamos a hablar sobre la principal noticia del día de ayer en el mundo. Quién sabe si la principal noticia del mes o del año, hay algunos que le dan a esto una importancia histórica. Bueno, vamos a ponderarlo con la presencia en nuestro estudio de una especialista en el tema. Nos acompaña precisamente para hablar de este tema Pilar Moraga. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar acá. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, tengo que decir que Pilar Moraga, para quienes no sepan, es investigadora del CR2 y del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, especialista en temas ambientales. Decíamos, Pilar, antes de entrar al estudio que esto es como los familiares que se encuentran para los velorios, porque te entrevistamos cada vez que hay noticias así como malas, pero bueno, partamos hablando respecto a esto. ¿Cómo recibes tú, una investigadora que ha trabajado durante años en este tema, en las negociaciones internacionales para establecer acuerdos, esta declaración y este anuncio de ayer del presidente Donald Trump? Bueno, yo creo que se recibe, como la gran parte del planeta, muy mal. Es una muy mala noticia en varios sentidos, porque más allá de las consecuencias que esto pueda traer para lo que es el objetivo del Acuerdo de París, que es el no superar los 2 grados Celsius y tratar de acercarse al 1,5, hay acá temas políticos que están en juego, que son muy relevantes, puesto que hay una mirada común del mundo hacia realizar esfuerzos en la materia por el bienestar de la humanidad y de las generaciones futuras. Entonces, cuando hay estos consensos políticos de tal importancia y hay un país que quita el piso, bueno, eso hace mal. Hace mal para la diplomacia internacional, hace mal para la estabilidad de los acuerdos internacionales, pero bueno, también por otro lado tenemos que reconocer que esto también ha generado quizás un mayor compromiso de los otros. La Unión Europea, China han sido muy enfáticos en continuar con un apoyo irrestricto al Acuerdo de París, incluso superando las ambiciones ya establecidas. Ayer vimos también una declaración de los ministros de Medio Ambiente, en el que el ministro Mena también firma esta declaración en el mismo sentido. Las Naciones Unidas han hecho un llamado también a respaldar el acuerdo. Entonces es muy lamentable en términos de la comunidad internacional, del multilateralismo, que un país piense que puede generar y llevar a cabo políticas individuales sin considerar el resto de la humanidad, considerando también que ha sido el principal responsable histórico y actual en la generación del fenómeno del cambio climático. Estados Unidos, claro. Estados Unidos, claro. Exactamente. Pilar, bueno, en alguna ocasión conversábamos, este es un reclamo que hacen las organizaciones medioambientales, que aún está en cuestión si el Acuerdo de París, con Estados Unidos incluido, es suficiente o no para impedir esta meta que se ha autoimpuesto a la humanidad, ¿no? De que no haya un aumento en la temperatura global de en 2 grados Celsius en relación a la era preindustrial. Pero bueno, ese es otro tema. Sobre lo que te quería preguntar es sobre volver a poner encima de la mesa, ¿no? Esta mañana que estamos conversando, lo trabajoso que fue llegar a un acuerdo, bueno, malo, insuficiente, pero un acuerdo al fin y al cabo, en el que tampoco nos podemos hacer los lesos, concurren los intereses corporativos, concurren las contradicciones internas de los gobiernos, concurren las competencias respecto a quién hegemoniza a quién. Bueno, todo eso entró en un juego muy difícil, muy entrabado, que fue el que dio finalmente luz a este acuerdo. Relatemos un poco cómo fue eso, ¿no? Porque duró varios años. Bueno, sí. Normalmente, bueno, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático se firma el año 92. Es una convención marco, por ende los compromisos se iban a fijar en un acuerdo posterior, que fue el Protocolo de Kioto.
que entra en vigor recién el año 2005, y este protocolo de Kioto establece obligaciones solo para los países desarrollados, los países del anexo 1. De reducción de emisiones. El resto de los países tiene otro tipo de obligaciones como la generación de inventarios nacionales, las comunicaciones nacionales, etcétera. Ahora, los compromisos de este protocolo de Kioto finalizaban el año 2012 y para eso se establece una plataforma de negociaciones que ya en el año 2009 en Copenhague debía finalizar con un acuerdo que reemplazara a los compromisos de Kioto de manera a dar continuidad a este marco jurídico internacional. Y bueno, lo que sucede en 2009, tú lo sabes muy bien, es que fracasan las negociaciones internacionales. En ese momento no es posible alcanzar el acuerdo, las delegaciones se van muy frustradas a sus países respectivos. Y bueno, de ahí, 2 años más tarde, se genera lo que es la plataforma de Durban, en que se genera otra hoja de ruta para alcanzar un nuevo acuerdo. Se extienden los compromisos de Kioto hasta el 2015 y el acuerdo es alcanzar este nuevo tratado internacional en el año 2015 en París. Ahora, este acuerdo, como tú bien lo señalas, refleja perfectamente las dificultades, puesto que es un acuerdo multilateral, pero que no además de establecer este objetivo de no superar los 2 grados, no establece las obligaciones precisas de los estados, que finalmente... delega las obligaciones de los propios estados. Exacto. Sí. Son los propios estados que van a definir, bueno, cómo yo voy a alcanzar esa meta, ¿ya? De acuerdo a las capacidades que yo tengo y a lo que me puedo comprometer. Y eso se hace en el marco de las NDC, las contribuciones nacionalmente apropiadas. Por ende, es una figura bien particular en que hay un acuerdo multilateral, pero a su vez las obligaciones están depositadas en estas contribuciones nacionalmente determinadas que, por supuesto, no son vinculantes, puesto que emanan de la soberanía de cada Estado y es una declaración individual de obligaciones. El presidente Donald Trump, vayamos un poquito más atrás de la medida. Yo quiero entrar ahora en el debate científico, ¿no? El presidente Donald Trump ha dicho, entre otras declaraciones, porque ahora hay que empezar a rescatar las declaraciones que ha dicho hace poco, hace más tiempo, en fin, ha dicho que el calentamiento global es un engaño. Y esto obedece a una corriente, no sé si llamarla científica, pero que tiene una expresión política también en Estados Unidos que dice que en realidad la actividad humana no ha provocado efectos sobre el planeta, que no hay evidencia científica, que en realidad que el planeta Tierra ha tenido muchos ciclos de aumento y disminución de temperatura, en fin. Desde el punto de vista científico, ¿qué podemos decir respecto a esto? Porque en el fondo lo que está ocurriendo aquí es que el presidente Trump, independientemente de si lo hace falazmente o no, se basa en un supuesto argumento científico, que es decir, el cambio climático es un engaño, para acto seguido decir, yo me retiro, ¿no? Bueno, respecto de esto, tenemos que entender que los problemas que vivimos actualmente son problemas complejos, ¿ya? No son los problemas científicos de hace 300 años o miles de años. Esos problemas complejos se traducen en que existe gran incertidumbre científica en muchos ámbitos, que es muy difícil de establecer de manera cierta, precisa y muy contundente. En el caso de lo que es el factor antrópico del cambio climático, hay una conclusión bastante robusta, que es del IPCC del año 2007, en que se emite un informe en que concluye justamente este vínculo entre la causa humana y el calentamiento global, porque entendamos que el planeta tiene una variabilidad climática natural que se puede observar a través de los siglos y de la historia de la humanidad. Claro, de los milenios. Exacto. Pero que hoy día la presencia del hombre en la Tierra es determinante y eso es lo que hace la diferencia con esta variabilidad natural. Por ende, la conclusión es que efectivamente hay una incertidumbre científica, pero que los consensos y la evidencia más robusta se encuentra del lado de establecer este vínculo entre el factor humano y el calentamiento global. Bueno, vamos a dar lectura a una joyita, un tuit maravilloso de Donald Trump del año 2012. Cito textual, por favor, si usted está de pie así, por favor, apóyese en algo para escuchar lo que vamos a leer a continuación.
concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos para no hacer competitiva la manufactura de Estados Unidos. Este es un tuit de Donald Trump del año 2012, por supuesto años antes de que lanzara la candidatura presidencial, donde de alguna manera se transparenta su mirada sobre el tema. La gran pregunta que nos hacemos ahora, y recordar que estamos con Pilar Moraga, profesora de la Universidad de Chile, investigadora especialista en el tema, Pilar, es ¿qué va a pasar concretamente? Porque así como el Brexit, por ejemplo, no es llegar y salirse de un día para otro, esto toma su tiempo, hay que seguir un proceso, en fin. ¿Cuál es el itinerario que tiene que seguir Donald Trump si es que efectivamente va a materializar lo que anunció ayer? ¿Y cuánto tiempo puede demorar ese itinerario? Bueno, Donald Trump ayer anuncia que, bueno, él se sale del acuerdo, que no va a cumplir las obligaciones y que está disponible para renegociar un nuevo acuerdo más justo. Uh-huh. Entonces, en este sentido, hay que recordar que el artículo 28 del Acuerdo de París establece la forma de salir del acuerdo, y esta es a través de una denuncia que se puede hacer del tratado luego de 3 años de su entrada en vigencia. Uh-huh. Y esta se hace efectiva un año después de declarar la voluntad de salir del acuerdo. Por ende, ese es el proceso formal. También existe la posibilidad en el mismo artículo de abandonar la Convención Marco, Uh-huh. ¿ya? Cuestión que Trump no hizo. ¿Esto qué significa? Que Estados Unidos sigue siendo parte de la Convención Marco. Uh-huh. Por el momento, formalmente sigue siendo parte del Acuerdo de París. Veremos qué va a pasar en la próxima conferencia de las partes en Bonn en noviembre, puesto que es parte y por ende tendrá que estar sentado en la mesa y tendrá que ir, cosa que será seguramente no muy agradable. Uh-huh. Y la tercera vía de dejar el acuerdo es no cumplir con las obligaciones que el propio Estados Unidos se fijó, que es del 26, es una reducción de emisiones del 26 al 28% al 2025 en relación a una línea de base del 2005. Uh-huh. Ahora, hay un factor bien relevante acá porque él habla de un acuerdo justo, que quiere negociar un acuerdo justo para Estados Unidos. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? El acuerdo, la Convención Marco de Naciones Unidas nos consagra el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que atiende al hecho de la responsabilidad histórica de países que generaron el calentamiento global y que por ende por razones de justicia y equidad deben asumir mayores obligaciones. El problema es común y por ende todos asumimos de alguna manera también compromisos, pero es bien paradoxal esta afirmación que hace Trump al hablar de un acuerdo justo para los americanos. Tampoco es que Obama haya firmado la revolución ecologista mundial, o sea, también hay que poner el Acuerdo de París a propósito de las declaraciones de Trump en el ámbito que corresponde, ¿no, Pilar? Sí, bueno, y lo que tú mismo decías que, bueno, las ONG ambientalistas, etcétera, que hablan de que los compromisos, bueno, ¿a dónde llegamos con estos compromisos? ¿Qué tan importantes son estos compromisos? ¿En cuánto revierten el problema? Exacto, porque acá efectivamente las contribuciones nacionales presentadas ante la Secretaría General del Acuerdo de París, de la Convención, no dan para alcanzar el objetivo del acuerdo. Y es por eso que se establece también una obligación de revisión de estos compromisos cada 5 años. Es más, solo en el caso de Chile la contribución nacional fue declarada o evaluada como inadecuada. Es decir, si todos los países hubiesen presentado contribuciones como Chile, estaríamos llegando a los 4 o 4,5 grados de aumento de la temperatura global. Además, los expertos y estudios como el de MAPS, por ejemplo, que fue un gran estudio que se hizo a propósito de las emisiones y proyección de emisiones en Chile, nos dicen que Chile no tiene que hacer nada para alcanzar su meta al 2025. Por ende, también hay que relativizar efectivamente que estos compromisos, si bien son declaraciones que hacen los estados de cómo avanzar, todos lo hicieron de manera, por supuesto, muy cautelosa y viendo lo que efectivamente ellos podían hacer. Esto quiere decir, Pilar, que el problema no es que Trump se retire del Acuerdo de París, sino que el Acuerdo de París en sí mismo todavía es insuficiente. Totalmente insuficiente. Y así es por que no eso, hay que defender el Acuerdo de París, sino... O sea, hay que defender el Acuerdo de París porque el Acuerdo de París... para ir más allá. Pero es que el Acuerdo de París establece eso. Establece, consagra la ambición.
hay que avanzar hacia la ambición. Lo que hace el Acuerdo de París es fijar un camino con una base de acuerdo que es mínima y que requiere mayor ambición, y establece las etapas para eso, y establece el compromiso de ir revisando estos compromisos hacia una mayor ambición cada 5 años. Ahora, hablemos de lo del 2%, ¿no? Todo el mundo habla del 2%, pero nadie lo explica, ¿no? Dice, bueno, una décima más, una décima. Los grados. Perdón, 2 grados. Sí. Los 2 grados Celsius. Una décima de grado más, una décima de grado menos, ¿qué importa, no? Bueno, ¿por qué no da lo mismo que la temperatura del planeta suba desde la era preindustrial hasta cierto punto, de 1 grado a 1,1 a que suba de 2 grados a 2,1? Bueno, ahí tengo que citar a una colega de la Universidad de Chile, Maisa Rojas, quien nos hizo una presentación muy interesante esta semana en el marco del Consejo de la Agencia Chilena de Cambio Climático, en la que ella explicaba un poco cuál ha sido la historia de la temperatura global en el planeta, en todas las eras geológicas hasta llegar a la actual. Y claro, nos habló de la era del hielo, ¿no es cierto? De ahí el aumento de la temperatura en 1 o 2 grados hasta llegar a la actual. El problema es de que ese grado que antes se aumentó en 1000 o 3000 años, no recuerdo, ya entre 1000 y 3000 a estas alturas no nos hace mucha diferencia, en los últimos 50 años es que se ha generado el aumento de un grado. Por ende, ha aumentado la temperatura global en 1 grado en 50 años. En 150 años. Por ende, es la velocidad el problema, porque dado el patrón que se ha establecido en los últimos 50 años de seguir así, podemos alcanzar en 100 años más los 4 grados Celsius, y no sabemos cómo el hombre puede habitar en el planeta con esos 4 grados Celsius. No existe conocimiento de cómo el hombre podría resistir esas condiciones. Claro, y al fin y al cabo, porque el planeta Tierra a pesar de que tiene sus ecosistemas, ¿no? Es un gran ecosistema al fin y al cabo. Entonces, lo que se produce aquí son como reacciones en cadena, no es que se aumenta la temperatura aquí, los efectos son solo aquí. O sea, bueno, ya se ha hablado, ¿no? Estoy quizás siendo redundante, Pilar, para el tema, pero es bueno recordarlo, ¿no? Esto de que los tornados, el aumento en la intensidad de los tornados tienen parte que ver con el deshielo del Polo Norte, y entonces uno se va dando cuenta que se van trasladando efectos de región en región, que en la medida que aumenta la temperatura es difícil de ponderar de qué manera se pueden potenciar unos a otros, hasta volverse quizás demasiado hostiles para la supervivencia de la especie humana en el planeta Tierra. Exacto, y además que nuestra organización humana, a través de estados y territorios, ¿no es cierto?, tienen una lógica distinta a la que tiene el planeta, que es uno solo, y que todos los efectos que se producen en un lugar tienen efectos en otro. Si vemos cuando hay altas temperaturas o extremadas temperaturas en un hemisferio, las temperaturas bajan mucho en otro, porque finalmente el planeta lo que hace es compensarse. Entonces, nuestras lógicas de organización de comunidad humana no responden a esas lógicas de ecosistemas que no tienen fronteras y que no tienen límites. Bueno, es por eso que fue aberrante que en el Acuerdo de París quedara fuera la contaminación de los aviones y de los barcos, porque la lógica fue, bueno, pero como los aviones no vuelan en el cielo de nadie y los barcos andan en el mar de nadie, entonces no entran. Bueno, son agentes contaminantes relevantes ambos, los aviones y los barcos. En fin, hay mucho para conversar sobre este tema del cambio climático. Vamos a ver qué es lo que ocurre con este anuncio de Trump. Vamos a ver también cómo se dan los tiempos y su voluntad de negociar, cuestión que fue rechazada ayer categóricamente por los grandes líderes mundiales, pero estamos frente a un asunto que es evidente, aunque se nos olvida, es evidente, es el asunto más crucial de la época en la que estamos viviendo. Sí, quizás me gustaría agregar una quizás buena noticia, si hay que matizar esto, porque ayer la presidenta hizo su cuenta, ¿no es cierto?, y nos dio anuncios importantes para Chile. Uno es la creación de un grupo de expertos en cambio climático que considero una cuestión fundamental para poder ir tomando decisiones de manera más robusta, con información científica adecuada. Y por otra parte, anunció el precio del carbono de las inversiones públicas.
Y eso también yo creo que va marcando claramente esta nueva orientación del desarrollo del país hacia en la transición hacia una economía baja en carbono, como lo establece el Acuerdo de París. Solo nos falta que el Plan de Acción de Cambio Climático 2017-2022 llegue ahí a la oficina de los ministros del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y lo aprueben prontamente. Bueno, nos ha acompañado Pilar Moraga, investigadora del Centro de la Resiliencia y el Clima, del CR2 y del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Pilar, muchas gracias por estar acá y esperamos que la próxima vez que nos encontremos sea con un futuro más auspicioso que el que nos ha trazado en el Trampallero. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Chao, tú igual. 9:26, hacemos un breve alto y ya continúa Radio Análisis en Radio Diario Universidad de Chile. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Ediciones Radio Universidad de Chile y el Instituto de la Comunicación e Imagen les invitan a la presentación del libro Mega Incendio en Valparaíso, la historia de precariedad y corrupción que devastó a nuestro puerto principal. Una investigación periodística de Valentina Andrade Lillo. Esta obra será comentada por Tania Tamayo, profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, y el doctor en Sociología Tito Tricot. Acompáñenos el próximo martes 13 de junio a las 19 horas en nuestra sala máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que no se escuche en silencio. Bien, tengo listo mi proyecto empresarial. Ah, sí. A ver, el plan de negocio. Listo. Productos. Listo. Nombre fantasía. Listo. Y el registro de dominio en internet. Ah, ¿la página web? No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet. Parece que eso no está listo. A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl. Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalife. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? En Farmacia Martínez Acuña, en el paradero 27,5 de Gran Avenida. Teléfono de Farmacia Martínez Acuña, 22-559-2929. Comenta, opina, infórmate, comparte y analiza la actualidad en diario.uchile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, una noticia importante porque se trata de uno de los casos que más ha conmocionado a la opinión pública nacional. Ayer jueves se declaró admisible el recurso de nulidad presentado por la Defensoría Penal Pública en Coyhaique en favor de Mauricio Ortega, cuya audiencia de revisión quedó fijada entonces para el próximo 13 de junio en la segunda sala de la Corte Suprema de Santiago.
Este panorama se dio luego de que el individuo fuese encontrado culpable de la agresión a su expareja Nabila Rifo, siendo condenado a 26 años y 170 días de presidio, pena que cumple actualmente en la cárcel de la capital de Aysén. Ortega fue condenado el pasado 2 de mayo por los delitos de violación de morada violenta, femicidio frustrado y lesiones graves gravísimas en contra de Nabila Rifo. Debido a lo anterior, su defensa presentó ante el máximo tribunal un recurso de nulidad, el cual se sustenta en su mayoría en una presunta infracción de derechos y garantías constitucionales en contra de Mauricio Ortega, por lo que los antecedentes se van a conocer en su totalidad el próximo 13 de junio en la Corte Suprema. Repetimos entonces, se ha declarado admisible el recurso de nulidad presentado por la Defensoría Penal Pública de Coyhaique en favor de Mauricio Ortega, lo cual va a llevar a que este tema se revise la próxima semana, el próximo 13 de junio, en la segunda sala de la Corte Suprema de Santiago.